la presencia de Dios. Le doy gracias a Él por ese privilegio, le doy gracias a nuestro apóstol, nuestro pastor, por la confianza y por la oportunidad también que nos da de seguir desarrollándonos como predicadores de la palabra. 6 horas en su presencia. Vamos a estar buscando rápidamente porque no nos vamos a extender. Segundo libro de Samuel 6. Segundo libro de Samuel 6. Y vamos a estar desde el versículo 10. Amén. Segundo libro de Samuel 6, 10. Dice así la palabra del Señor. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obededón Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos en tu amada presencia, Dios. Primero que todo, para darte gracias, alabarte y bendecirte, Señor, porque tú eres dueño de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa y en tu presencia, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control, Padre, de este tiempo. Que tú tomes control, Padre, de esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Padre, ministrándonos a través de mí, mi Dios. Que yo solo sea un instrumento, mi Rey, para que tú, Señor, hagas tu obra, Padre, ante tu pueblo y ante tus hijos, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú tomes control de la atmósfera, que tú tomes control de los aires, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros corazones para poder recibir, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú te lleves toda distracción de nuestra mente, te lleves toda distracción de nuestros corazones, para que así, mi Dios, podamos concentrarnos en entenderte, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento, discernimiento, Padre, para no perdernos nada de lo que tú tienes para nosotros, mi Dios, en este tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obededón Geteo. Lo primero que quiero traerles es que cuando yo estudio más a profundidad esta historia, yo me doy cuenta que hay algo que desentona aquí en esta historia. Me doy cuenta que hay algo que como que no encaja, que es como una pequeña mancha de color dentro de una gran pared pintada de blanco, que es como una tecla, una guitarra desafinada dentro de una melodía armoniosa. Algo como que no encaja, y usted me dirá, ¿por qué, hermano? Más adelante lo vamos a ver. Porque primero tendríamos que entrar en contexto de la historia. Y la historia comienza así. El rey David por fin es proclamado rey de Israel a sus 30 años. 15 años después de que el profeta visitó su casa y lo ungieron como rey. 15 años después, a la edad de 30 años. ¿Saben por qué a la edad de 30 años? Porque para la cultura hebrea, a los 30 años era que se consideraba al hombre maduro, mayor de edad. A los 30 años era cuando ya se le podía entregar responsabilidad al varón. Es por eso que usted ve en la Biblia un José que no empieza a gobernar sino hasta la edad de 30 años. Es por eso, hermanos míos, que cuando Dios crea al hombre, crea un Adán adulto.
porque tenía que entregarle responsabilidades. Adán tenía que encargarse de administrar la creación, de cuidar de ella. Hermanos, el mismo Jesucristo no empieza su ministerio sino hasta la edad de 30 años. ¿Saben por qué? Porque Dios no le entrega responsabilidades a gente inmadura. Necesitamos madurez para que esa profecía, esa palabra que una vez fue dada a nuestras vidas, tenga cumplimiento el día de hoy. Hay muchas palabras sobre el pueblo de Dios. Hay muchas bendiciones sobre el pueblo de Dios. Pero que por nuestra inmadurez no estamos capacitados aún para recibirlas. Necesitamos gente madura. Pero ese es otro tema. David es proclamado rey de Israel. Y una de las primeras cosas que quiere hacer este hombre es volver y traer el arca, que si conocen la historia había sido arrebatada por los filisteos. Y programa y hacen un carruaje con bueyes y mandan a buscar el arca a la casa de Abinadab, donde había estado por 20 años. Y cuando lo traen el arca, vienen contentos, danzando, cantando, alabando, porque traen el arca para Israel. Pero en medio del camino dice la palabra que los bueyes tropiezan y el arca parece que se va a caer. Y un joven llamado Usa le pone la mano para que no se caiga. Y al instante muere por tocar el arca. Y uno se pone a pensar, ¿pero por qué? Si él lo que quiso era que el arca no se cayera, que no se estropeara, que se rompiera. ¿Qué pasó? Pero es que habían normas, habían estatutos sobre cómo transportar y cómo tocar el arca. El arca no se tocaba. Hermanos, entonces hay temor en Israel al ver, hay temor en el pueblo al ver lo que acaba de pasar. El joven cae muerto. Hasta el mismo David entra en pánico, porque David sabe que el error no fue ni de los animales ni de Usa, que el error fue de él. ¿Quién le dijo a David que esa era la manera de transportar el arca? ¿Quién le dijo a David que de esa forma era que se transportaba el arca? Cuando atrás se había escrito que el arca tenía que transportarla los levitas, los sacerdotes, y sobre varas en sus hombros. No sobre buey, no sobre carros. Hermano, David comete el error que hoy en día se sigue cometiendo en nuestras iglesias, porque personas nos paramos en este altar tratando de traer la presencia de Dios, pero de forma equivocada. Tratamos de invocar y traer la presencia de Dios al pueblo y ministrar la presencia de Dios al pueblo, pero de forma equivocada. Tal vez con la mejor intención, pero no de la forma correcta. ¿Me están siguiendo? No de la forma correcta. Entonces David entra en pánico y dice: parece que el arca está enojada, yo me equivoqué, no podemos llevárnosla así. ¿Saben qué casa queda más cerca? Y le dicen: no, aquí hay un varón que se llama Obed-edom, que tiene su casa y su familia allí. Dice David: vamos a llevarla hasta allá, a ver hasta cuándo podemos solucionar. Yo sé cómo podemos hacerlo, pero tengo que preparar a las personas. Lleven el arca a casa de Obed-edom. Y la llevan a casa de Obed-edom Geteo. Y es allí donde yo digo que esto no encaja. Es allí donde yo digo
que es como una tecla fuera de tono, como que algo no está bien. ¿Por qué, hermano? Porque Obed-edom era geteo. ¿Qué es geteo? Geteo es originario de Gat. Y Gat era una ciudad filistea. Entonces el arca, que significaba o representaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios, fue a parar a la casa de un filisteo. Y allí yo tengo un conflicto. Pero ¿cómo el arca fue a parar a la casa de un pagano de paganos, de un idólatra de idólatras? ¿Cómo el arca fue a parar a la casa de un filisteo? Y no solo eso, dice la palabra que el arca bendijo a Obed-edom, a su casa y a su familia los 3 meses que esa arca estuvo en esa casa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Y usted me dirá, hermano, lo que pasa es que donde está la presencia de Dios llega la bendición. No, no es cierto. No es verdad. Yo le puedo probar bíblicamente que el arca estuvo en lugares donde no hubo bendición. Es más, la devolvieron. ¿Saben por qué? Porque los filisteos se la robaron. Y donde el arca llegaba había plagas, había enfermedades, había tumores, desgracias. Antes de que llegara a la casa de Obed-edom, estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Y la Biblia no narra que Abinadab fue bendecido. Entonces pasa algo. ¿Qué pasó con Obed-edom? Porque a él sí lo bendijo la presencia. Hay un misterio entonces. ¿Qué pasó? Pero el misterio lo revela la palabra. Y más adelante lo vamos a revelar. Pero esto choca contra mí en el momento en que yo empiezo a pensar: ¿por qué Obed-edom sí fue bendecido? Si era un filisteo, si era un idólatra, ¿por qué? Y el Señor me responde y me dice: porque mi bendición no es por lo que es. Yo no bendigo a mis hijos por lo que son, sino a pesar de lo que son. Hermanos, yo no estoy aquí parado frente a ustedes por mis méritos. Yo sé cómo yo era. Y las personas que me conocen saben cómo yo era. Pero yo estoy aquí a pesar de lo que fui. No porque lo merecía. Y el Señor me trajo todo esto a mi mente. No es porque lo merecía, sino a pesar de lo que eran. De eso se trata la misericordia y la gracia de Dios. No lo merecemos, pero Él usa a quien Él quiere. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un día la presencia llegó a tu casa. Un día la presencia también llegó a tu casa y a tu familia. Un día la presencia también tocó la puerta de tu casa. No por lo que eras, no por cómo habías sido, no porque lo merecías. La presencia tocó porque a pesar de lo que eras, Dios te había escogido. Porque no importaba lo que tú habías hecho en el pasado, las cosas que habías hecho, los males que habías causado, Dios te escogió a pesar de cómo eras. No pienses que no eres capaz, no pienses que no tienes mucho para dar. Dios te ha escogido, Dios
Dios te ha escogido a pesar de cómo había sido. Y yo no sé usted, pero yo sí tiré mi mente hacia atrás. Y yo decía, verdaderamente tú actúas así. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Entonces, ¿qué pasó con Obed-edom? ¿Saben una cosa? Buscando el por qué entonces Obed-edom sí fue bendecido, yo me di cuenta de algo. La casa de Obed-edom, para que la presencia a él lo bendijera. Algo pasó en la casa de Obed-edom para que esa presencia trajera bendición a esta casa. Algunas decisiones tuvo que haber tomado Obed-edom. Algunas actitudes tuvo que haber cambiado Obed-edom. Algunas cosas de su familia, prácticas, tuvo que haber dejado de hacer Obed-edom para que esta presencia se sintiera a gusto en esta casa. Lo primero que yo supongo que hizo Obed-edom fue mandar a quitar todos esos ídolos de su casa. Fue mandar a limpiar su casa, porque saben una cosa, la Biblia dice que una vez el arca llegó a un templo donde estaban ídolos paganos, y al siguiente día esos mismos ídolos amanecieron arrodillados frente al arca y decapitados frente al arca de la presencia de Dios. Obed-edom sabía esto y dice, si esa presencia va a ir a mi casa, yo no puedo tener ídolos en mi casa, yo no puedo tener competencia en mi casa para esa presencia. ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? Hermano, pero ya la presencia de Dios está en mi casa. Sí, en la casa de Abinadab también estaba. Dios quiere limpieza en nuestras casas. Yo creo que no me escucharon. Dios quiere limpieza en nuestras casas. Porque queremos bendición, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos hacer lo que la presencia quiere. Queremos que Dios nos bendiga cada día. Queremos recibir, pero no queremos hacer y ni agradar la presencia que usted y yo portamos a diario. Un filisteo toma la decisión de limpiar su casa. Y yo me imagino y me meto en la película de esta historia. Obed-edom empieza a ser bendecido y Obed-edom se da cuenta, cada vez que yo hago algo para agradarlo, la presencia esa me bendice, esta arca me bendice cada vez. Y entonces empezaba a seguir cambiando situaciones, seguir cambiando cosas en su casa, seguir agradándole. Y cada vez que agradaba Obed-edom a la presencia del arca, era bendecido. Y tal vez al principio Obed-edom empieza a cambiar las cosas obligado, por temor. Pero a medida que empieza a ser bendecido, ese temor se va transformando en amor. Empieza a enamorarse Obed-edom de la presencia que estaba en su casa. Empieza Obed-edom a enamorarse de esa presencia, porque en 3 meses él no había experimentado más que en toda su vida. En 3 meses Obed-edom fue más bendecido que en toda su vida. Y yo me imagino cuando Obed-edom empezaba a agradar la presencia de Dios, a honrar la presencia de Dios, las cosas en su casa se fueron acomodando. De repente estaba desempleado y le tocaron la puerta. Obed-edom, tienes un empleo. Obed-edom, tienes un empleo. Y así fue sucesivamente. Él honrando la presencia. Y de repente otra bendición. Obed-edom, tus exámenes salieron negativos. Obed-edom, ya no estás más enfermo. Y seguía Obed-edom agradando. Y de repente otra noticia. Obed-edom, el hijo que estaba rebelde, que se había ido de casa en rebeldía, acaba Obed-edom de recibir un audio
audio de WhatsApp, el hijo diciéndole: Padre, yo no sé qué me pasa, pero desde hace un tiempo para acá yo siento un fuego en mi corazón, un impulso que me hace ir a ti, a pedirte perdón, Padre, porque te he fallado. Mi corazón se ha vuelto hacia ti, Padre mío. Y cada vez que Obed-Edom honraba esta presencia, era más y más bendecido. La respuesta a honrar la presencia de Dios es acarrear bendición no solo para ti, sino también para tu casa y todos los tuyos. Podemos tener la presencia en nuestra casa. Podemos tener la presencia en nuestros hogares. Pero si no la honramos, pero si no la valoramos, si no tenemos temor de ella, va a pasar que igual que en la casa de Abinadab, estuvo allí por 20 años y nada ocurrió. Nada. Absolutamente nada. Hermano, es hora de hacer cambios en nuestras casas. Es hora de ir sacando todo aquello que no honra esa presencia. Y nosotros podemos pasar un escáner sobre nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia, y darnos cuenta qué cosas hay que no están honrando esa presencia. Qué actitudes, qué prácticas estamos haciendo que no están honrando esa presencia. Porque si un filisteo, un idólatra, un pagano pudo arrebatarle bendiciones a esa arca, ¿por qué sus hijos no? ¿Será que hay algo que estamos haciendo mal? ¿O será que hay algo que no estamos haciendo? Vino Nuevo está honrando esa presencia con estas 6 horas. 6 horas es honrar la presencia de Dios. Y yo le puedo dar testimonio de lo que esas 6 horas han empezado a hacer en mi vida. El primer domingo de 6 horas en su presencia, en este altar, yo puse una petición delante de Dios. Recuerdo que ese día predicó la familia pastoral, el pastor y sus hijas. Y aquí yo puse una situación familiar que estaba afectando a uno de mis hermanos. Estaba sin empleo. Y eso a él lo pone mal, porque usted sabe que cuando uno está acostumbrado a tener sus cosas por su cuenta, eso lo tenía mal a él. Y en este altar yo puse esa situación de él en oración. Domingo, el martes en mi trabajo, uno de los ingenieros que no trabaja con nosotros, que está en otra compañía al lado, me llamó y me dice, porque yo le había comentado que mi hermano estaba sin trabajo, y me dice: Osmar, ¿tu hermano ya está trabajando? No, ingeniero, dile que venga el lunes comienza. Y allá está trabajando. Porque honramos la presencia. Eso pasa cuando usted honra la presencia. Eso pasa cuando usted valora la presencia. Pero si usted la hace pasar desapercibido de igual forma. Dice el primer libro de Samuel 2:30: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian
serán tenidos en poco. Leyendo este versículo fue que me reveló Dios por qué había bendecido a Obed-edom. Obed-edom lo honró. Obed-edom honró esa presencia. Obed-edom no solo la estuvo en su casa y ya. Él empezó a honrarla y empezó a recibir. Y cada vez que honraba y honraba más recibía. Y este hombre encontró entonces el misterio de la vida, el secreto de la vida, que consiste en honrarlo a Él, en honrar su presencia. Lo primero que te debe importar, lo más importante en tu vida y en la mía, es honrarlo a Él. Hermano, allí está el secreto de la vida, en honrar la presencia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, no solo algunas cosas, todo lo demás, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Todo lo demás. Buscamos primeramente a Dios. Y entre más Obed-edom bendecía y honraba la presencia, más cosas positivas y bendiciones empezaron a llegar a su casa. Su familia disfuncional empezó a arreglarse. La esposa dejó de verse con escondidas con ese tipo que se citaban por allá. Los hijos empezaron a llegar a casa. Ya no salían a fiestas, ya no llegaban borrachos, ya empezaban ahí, acompañaban a Obed-edom a orar delante de la presencia. El mismo Obed-edom dejó de chatearle a la amiguita por acá escondida, porque él sabía: esto no agrada a esa presencia, yo tengo que agradarle. Cuando esas cosas pasaron, la familia se empezó a unir, los hijos se empezaron a unir. Porque dice la palabra que aún los hijos fueron bendecidos. Quiere decir que también los hijos empezaron a enamorarse de esa presencia tan maravillosa. Y aquí escribí algo que me confirmaron en la clase. Porque el verdadero temor a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. De eso se trata el verdadero temor de Dios. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Yo declaro en el nombre de Jesús que la misma presencia que bendijo la casa de Obed-edom, esa misma presencia va a bendecir tu casa. Que a medida en que tú vas a honrar esa presencia, vas a empezar a recibir bendiciones inexplicables. Que a medida en que tú vas honrando y limpiando tu casa para honrar su presencia, vas a empezar a recibir noticias maravillosas. Vas a empezar a ver la mano poderosa de Dios actuando en tu casa, actuando en tus hijos, actuando en tu ministerio, actuando. La salud va a empezar a llegar a tu casa. La enfermedad va a tener que salir corriendo. Los diagnósticos se van a mostrar favorables, porque tú vas a empezar a honrar su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú dijiste amén, estás provocando algo poderoso. Porque el mismo Jesús dijo: si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra en algo que él pidiera, en el cielo les será hecho. Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Si usted se puso de acuerdo con esa declaración, prepárese para recibir bendiciones. Pero no van a venir porque sí, van a venir porque usted va a honrar la presencia de Dios en su casa. Tu familia será bendecida.
La salud tocará a tu puerta. Las finanzas se van a arreglar. Pero tú tienes que honrar la presencia de Dios. Dios restauró la familia de Obed-Edom. Y sí, estoy aquí por tu familia. Hermano, pero ya se pasó el mes de junio, el mes de la familia. No importa. La familia necesita ser ministrada todos los días. Porque la familia fue hecha desde el corazón de Dios. Es el deseo de Dios que habitemos en armonía en nuestras familias. Es el deseo de Dios que nuestras familias sean unidas. Es el deseo de Dios que el corazón de los hijos se vuelva hacia sus padres y que el corazón de los padres se vuelva hacia sus hijos. Pero dice el Señor, todo esto es posible si honras mi presencia. Todo esto es posible si honras mi presencia. Pero pasó algo. Después de estos 3 meses, alguien le dijo a David: David, tú sabes que el arca que dejamos en la casa de Obed-Edom, tú sabes lo que ha hecho con ellos. Los ha bendecido sobreabundantemente. Y dice David: sí, vamos a buscar el arca, pero esta vez sí lo vamos a hacer como debe ser. Vamos a buscar esa presencia. Y fue David allá. Y yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que cuando se presentan delante de la casa de Obed-Edom, Obed-Edom dice: no puede ser que se van a llevar esta presencia. No. Y reúne a los hijos y le dice: el rey está aquí, se quiere llevar el arca. Y yo me imagino a los hijos: papá, lo que tú digas. Si quiere le damos de para abajo al rey ahorita, pero que no se lleve la presencia. Y me imagino a Obed-Edom diciendo: ¿saben qué? O se queda la presencia o nos vamos con ella. Pero no nos vamos a separar de esa presencia. Y David se lleva el arca. Y van cantando con júbilo, con tambores, con trompetas, con címbalos. Y van camino a la ciudad llevando el arca y van celebrando y entran a la ciudad allí celebrando. Y aún la esposa menosprecia a David por la forma en que va danzando y va bailando, celebrando la recuperación del arca. Y yo me pregunto: ¿y qué pasó con Obed-Edom? ¿Eso fue todo? 3 meses y ya. Obed-Edom probó las bendiciones más maravillosas de su vida en 3 meses y se dejó quitar el arca así por así. Así de sencillo. Como alguien que probó las más hermosas bendiciones de Dios puede separarse de esa presencia tan fácilmente. Hermano, porque solo aquel que ha probado las más grandes bendiciones de Dios sabe que no puede vivir sin esa presencia. Que esa presencia lo es todo, que es el sentido de nuestras vidas. ¿Cómo alguien que probó esas bendiciones se dejó quitar el arca así por así? ¿Cómo? Y yo, esto no puede haber terminado aquí. Y me puse a buscar. Y encontré algo maravilloso. Pero se los quiero decir aquí en este altar. Vengan al altar. Necesito que Multimedia me ayude con el primer libro de Crónicas, capítulo 26. Ellos van a estar en el altar, así que lo podemos leer desde la pantalla.
Primero de Crónicas 26, del 1 en adelante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Obed-edom se haya dejado quitar esa presencia así por así? ¿Cómo es posible que después de haber probado lo maravilloso que es habitar en la presencia del Todopoderoso, se haya dejado quitar esa presencia de su hogar y de su casa así por así? ¿Cómo es posible que después de experimentar las maravillas de Dios, de haberse enamorado de esa presencia, de haber amado más esa presencia que su propia vida, la presencia le fue quitada así por así? ¿Cómo? Y es allí donde yo les digo que Obed-edom tomó una decisión y les dijo a sus hijos: o nos vamos con la presencia o la presencia se queda. Pero no nos vamos a separar. Y aplicó lo que dijo una vez el profeta: si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. Necesito el pasaje, por favor. Primero de Crónicas, aleluya, 26. Y me lo dejan allí que vamos a ir leyendo. Primero de Crónicas 26. Versículo. ¿Cómo es posible? 26:1, del 1 en adelante. Pero vamos a ir pasando versículo por versículo. Dice así, el 1. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemeías, hijo de Coré, de los hijos de Afán, los hijos de Meselemeías, Zacarías primogénito, Jadiel el segundo, Zabadías el tercero, Janiel el cuarto, Elán el quinto, Joanán el sexto, Eloenai el séptimo y el cuarto. El versículo 4. Los hijos de Obed-edom. ¿Usted sabe qué capítulo es este? Se están consagrando a las personas que van a ministrar en el templo, que van a servir en el templo. Pero si los únicos que iban a servir en el templo eran los levitas, los coatitas, ¿qué hace Obed-edom ahí? ¿Qué hace un filisteo allí? Y me pregunté eso mismo. Y el Señor me dijo: ¿tienes algún problema con eso? Yo soy soberano. Yo hago lo que yo quiero. Eso. Sí es. ¿Qué hace Obed-edom allí? Eso quiere decir que cuando David fue a buscar la presencia de Dios a su casa, él le dijo al rey: espérame ahí. No. Si tú te llevas la presencia, nos tienes que llevar también a nosotros. Pero esa presencia no se puede separar de esta familia. Nosotros no nos podemos separar de esa hermosa presencia. Nosotros vamos allá. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 4. Los hijos de Obed-edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacat, el quinto Natanael. Siguiente versículo, por favor. El sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peutai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Aleluya. Si tú quieres que tus hijos sean siervos del Dios Altísimo, tienes que rendirte ante esa presencia. Porque sigue diciendo más adelante, lo vamos a leer hasta ahí, que 62 hijos de Obed-edom, incluyendo de nietos,
sirvieron en el templo. Aleluya. La descendencia de Obed-Edom fue marcada desde que este hombre tomó la decisión de honrar la presencia del Dios Altísimo. Gloria, gloria, gloria. Le aseguró el futuro a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, por solo honrar la presencia del Dios Altísimo. Aleluya. Honra su presencia. Enamórate de esa presencia. No la dejes pasar desapercibida, porque esa presencia está en este lugar. Es la misma presencia que hoy empieza a tocar tu corazón. Es la misma presencia que hace que botes lágrimas de tus ojos. Tú no puedes detener. Su presencia está en este lugar. Honra su presencia. Honralo, ámalo, enamórate de esa poderosa presencia, porque esa presencia la que va a asegurar el futuro de tus hijos, la que va a asegurar el futuro de tus nietos, el futuro de tus bisnietos, hasta la cuarta generación. Sí, Señor. Sí, Señor. Honra la presencia. Honrala. Eres portador de esa presencia. A donde tú vas, esa presencia va. Pero no basta con solo tener la presencia. No basta con solo portarla. Tienes que amarla. Tienes que honrarla. Quiero habitar en intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Obed-Edom dejó su casa, dejó sus costumbres, abandonó sus creencias religiosas, no quiero llegar, limpió ídolos, limpió prácticas paganas, prácticas idólatras, te dejó de todo eso por agradar la presencia, por agradar la presencia del Dios Altísimo, por honrar su presencia. No voy a llegar. Honra su presencia. Limpia su templo. Limpia tu casa. Pero sobre todo limpia tu templo, tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que es templo de Él. Es donde habita su presencia. Por eso que una vez Él dijo que no iba a habitar más nunca en templo hecho por mano de hombre. Porque ahora su presencia habita dentro de ti. Que te voy a encontrar. Honralo. Enamórate si tu de esa presencia. Conmigo no va. Ámalo más que a tu vida. Yo no voy a ámalo más lugar. que a tu vida. No ama su presencia. Llegar. Ama agradarle. No voy a llegar. Asegúrale el futuro a tus hijos. Si tu presencia conmigo no va, asegura su futuro. Yo no voy a en el nombre de Jesús. Yo no Padre, yo oro por este pueblo, Dios. No oro por cada uno de estos pueblos, de estos hermanos, de estos tus hijos que se han presentado en este lugar para honrar tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que esas bendiciones que visitaron la casa de Obed-Edom sean las mismas bendiciones que visiten nuestras casas, visiten nuestros hogares, que nuestros hijos sean enamorados, sean cautivados también por la presencia que enamoró y cautivó a los hijos de Obed-Edom. Si tu presencia conmigo en el nombre de Jesús, yo no voy a en el nombre de lugar, Jesús, no quiero llegar. en el nombre